Extraña noche en Linares es un libro de relatos en los que se recoge muchos de los temas que más me interesan y creo que también los temas que pueden afectar a una generación que ha vivido un cambio de sociedad tremendo entre el final de los 60 y nuestra época. Empiezo con un relato que es el que da el título del libro, Extraña noche en Linares, la historia de alguien que está bastante harto de la sociedad actual y se vuelve a su pueblo de origen, Linares, a la casa de sus antepasados, y allí tiene una vivencia que le hace unirse, digamos, a la historia de su familia. Se mete en una mina. Allí toma unas infusiones de peyote y la droga le hace tener una serie de alucinaciones, y entre esas alucinaciones está una relación amorosa con dos hermanas árabes. Alguno podrá decir, hombre, eso es influencia de Potosky, efectivamente, pero también influencia de Nieva, de las Granadas de las Mil Noches. Es una historia mágica de alguien que se reencuentra con su pasado gracias al peyote en lo más profundo de una mina y que cuando sale siente un cierto miedo a reencontrarse con la realidad que le parece bastante agobiante. Hay otra historia, yo fui quien escribió aquella escena de 451 Fahrenheit, que es la historia de un hombre que trabajó junto a Truffaut en el cine y que cuando ya llega a la vejez tiene la casa llena de películas, de libros, de discos, mayoritariamente que va robando los grandes centros comerciales. Es un mantenedor de la cultura, un transmisor de la cultura, lector infatigable, ve películas, escucha música, pero choca con su hijo, que es un hombre de negocios y que considera que ese amor desmedido por la cultura es una locura. Hay otras muchas historias que también están relacionadas con la cultura. Por ejemplo, la historia de ese hombre que sueña que está viviendo dentro de la película Irma la Dulce junto a Shirley MacLaine y a Jack Lemmon, y que siente que Shirley MacLaine o Irma la Dulce, la prostituta, le está amando y también vive mucho mejor dentro de la imaginación que cuando vuelve a la realidad. Hay una historia de Tamara de Lempicka, la gran pintora, que sabéis que tuvo un devenir que pasó de ser una gran salvaje de la pintura que rompió con los moldes de su época a convertirse en una pintora bastante burguesa. Hay una historia en la que la van a matar antes de llegar a esa época en la que se convierte en una burguesa, y es una especie de canto desmedido de la pasión de la creación y del no ser normal. Es una alabanza de la Tamara de Lempicka más anormal, más antisocial, de ese ser maravilloso y salvaje que conmocionó primero a la Europa de su época y luego a los Estados Unidos de su época. Son historias todas en las que mezclo cultura y pasiones. Por ejemplo, en lugar de salir la gente a celebrar los goles de los equipos de fútbol o los triunfos, salen a celebrar a la calle los libros de Valle Inclán, de Proust o de Joyce. No hay clubes de fútbol, que están casi en la clandestinidad, sino hay clubes de seguimiento de los grandes escritores de todas las épocas, y celebran sus fiestas en la calle, pues como la pueden celebrar cuando la selección española gana un título de fútbol en Cibeles. Son muchos intereses culturales que se han ido reuniendo en Extraña noche en Linares, que se han reunido en torno al humor, al escepticismo, al sarcasmo. Hay toques de literatura fantástica, de literatura erótica, de literatura negra, pero todo con el fin de hacer una especie de fresco de la cultura de una época, que puede ser la cultura del siglo XX hasta nuestra época, y de ver cómo hay unos grandes mitos que dan sentido a nuestra vida. Forman una cadena cultural, incluso aquellos que pensaban que iban a romper esa cadena son parte de esa cadena, y nos han dado la vida. Extraña noche en Linares es una declaración de amor a la literatura de todos los tiempos, al teatro, al cine, a la pintura, y he intentado hacer un libro que sobre todo me dirá placer a mí como escritor, pero que dirá placer a todos aquellos que piensan que la cultura es una de las pocas cosas que dan sentido a nuestra vida. Desde el moro que resucita, vuelve de su paraíso donde está rodeado de huríes, hasta ese hombre que en Extraña noche en Linares sale de la mina después de haber tomado esa infusión de peyote, son personajes que han llegado a la conclusión de que la imaginación es mucho más interesante que la realidad y quieren vivir en un mundo imaginario. Me siento identificado con ellos. Para mí la imaginación es mucho más gratificante que la realidad. Cada día me apetece más estar en la imaginación, estar en la fábula, y es un intento de plantearnos que la realidad la debemos cambiar a diario y debemos dotarla de imaginación, de sueños, y hacer que sea algo distinto de lo que es, que en las últimas décadas se está volviendo en algo francamente gris.